Entonces, continuando con lo que estábamos haciendo la anterior semana, que era el tema 2 de arquitectura de redes de telecomunicaciones, la anterior semana habíamos visto la parte de la introducción de lo que serían las definiciones, los tipos de transmisión en redes de comunicación, los tipos de datos en una transmisión, que eran datos analógicos, datos digitales. Hemos visto los conceptos de datos, señal, las formas de transmisión. Hemos visto los tipos de conmutación que están estructurados de acuerdo a la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos. Hemos visto cómo funcionan, cuáles son las características de los tipos de comunicación. Lo que nos quedaba por ver para la clase de hoy era el punto 4, que es la parte de protocolos. En esta parte de protocolos vamos a tocar en la parte inicial lo que serían las arquitecturas en capas. Los ordenamientos de los protocolos, como habrán podido observar, requieren de una estructuración mediante capas. La arquitectura más conocida y que se maneja es la arquitectura OSI, pero la arquitectura OSI no es la única. También hay el modelo de 3 capas y el modelo de protocolos TCP/IP. Antes que nada, quizás vale la pena recordar qué es un protocolo. Un protocolo se define como las reglas que regulan la comunicación entre dos entidades de sistemas diferentes. Entonces, es decir, que para que dos equipos hablen un mismo idioma, tiene que haber reglas que les permitan entenderse entre sí. Estos dos equipos pueden ser dos PLCs o pueden ser dos computadoras, puede ser un sensor con un PLC al que le envía mediciones, puede ser un sensor con una computadora que se comunican a través de USB y otras entidades por ese estilo. Luego, entre los elementos clave de los protocolos están 3, que son la sintaxis, la semántica y la temporización. La sintaxis de un protocolo hace referencia al hecho del formato en el que se envían los datos, es decir, a las formas de agrupación de los bytes que se vayan a trabajar. Otro punto adicional en el que es importante hablar cuando hablamos de sintaxis es el punto de los niveles de señal. Es decir, si vamos a trabajar con señales binarias de nivel alto, nivel bajo, o señales que pueden ser polares, bipolares, es decir, nivel positivo, nivel negativo y nivel cero. Eso hace referencia a la sintaxis, hablando en cuanto a los protocolos y las señales que portan los protocolos. Respecto a la semántica de los protocolos, la semántica se referencia en cuanto a la información de control y a la gestión de errores. Es decir, que hemos mencionado que cuando se trabaja la comunicación en términos de redes, pueden existir fallos debidos a N factores. Esos factores pueden ser el ruido, pueden ser la mala programación de la comunicación entre las dos entidades, pueden ser factores aleatorios como malas conexiones que generen señales equivocadas y demás. Para ese efecto existe la información de control, que los protocolos incorporan esta información de control. Generalmente trabaja con
algoritmos de corrección. Estos algoritmos de corrección se pueden ver algunos ejemplos, como ser los algoritmos de ventana deslizante, los algoritmos de ventana fija y a su vez esta parte de la información de control pertenece a la capa de enlace en el modelo OSI. Pero en los otros modelos también se trabaja con información de control de acuerdo a los protocolos que utilice la arquitectura que se está implementando. Luego también tenemos la temporización. En cuanto a la temporización, está la parte de la coordinación de velocidades, es decir, la comunicación, el ratio de comunicación al cual se va a trabajar la transferencia de información entre las dos entidades. Esos son los tres elementos clave de los protocolos. Luego, respecto a las funciones de un protocolo. Las funciones de un protocolo son varias, pero quizás hay 5 que son las más importantes y que se pueden mencionar. Entre eso está el control de errores, el control de flujo, la fragmentación y reensamblado, el orden de entrega y el direccionamiento. Esta parte es importante, suele ser una pregunta de examen, dice la pregunta que les dicta el ingeniero generalmente, enumere 5 funciones de un protocolo o enumere las funciones que recuerde de un protocolo. Simplemente se las enumera como les acabo de mencionar, no se da mayor descripción. Luego, también tenemos la parte, bueno, ya de arquitectura de protocolos. ¿Qué es una arquitectura? Una arquitectura va a ser la estructura que está formada por módulos que realizan funciones para la comunicación entre dos entidades. ¿Por qué? Bueno, se ordena en arquitecturas. Les decía, ¿por qué se ordenan en arquitecturas los protocolos? Se ordenan en arquitecturas para poder diferenciar y facilitar el establecimiento de las tareas que tiene que cumplir cada capa en el protocolo. Porque, bueno, de acuerdo a lo que ya han debido avanzar, han debido ver que cada capa en el modelo OSI tiene una función específica y que responde directamente a la función del nivel superior. Entonces, pero a su vez, cada capa tiene una comunicación con la entidad, con la entidad ajena a sí misma, tiene una comunicación con la entidad ajena a sí misma en la que trabaja a nivel horizontal, si lo podemos llamar, a nivel horizontal de comunicación. A nivel vertical, la capa trabaja respondiendo a la capa superior y a nivel horizontal, la capa trabaja en comunicación con la entidad ajena con la que se está comunicando. Entonces, respecto al modelo de 3 capas, que es el primero que tenemos que mencionar. Aquí está. El modelo de 3 capas es un modelo en el que se manejan la capa de acceso a la red, la capa de transporte y la capa de aplicación. En la capa de aplicación naturalmente va a manejar protocolos de aplicación, la capa de transporte va a manejar protocolos de transporte, la capa de acceso a la red va a trabajar protocolos de acceso a la red que a su vez van a estar en relación, comunicados con la red de comunicaciones con la que se está trabajando a nivel físico. Expandiendo un poco eso, tenemos esta parte teórica en la que se indica que la capa de red relaciona el intercambio de datos entre
computador y la red a la que está conectada. La capa de transporte. La capa de transporte tiene la finalidad de manejar los mecanismos que proporcionan seguridad y el modo de viaje de los paquetes y de la información que se envía. La capa de aplicación. La capa de aplicación contiene la lógica necesaria para admitir las aplicaciones de usuario. En este caso, podemos mencionar como aplicaciones de ejemplo la transferencia de ficheros, servicios de correo, servicios de control de tráfico, entre otros. Bien, eso es en cuanto al modelo de 3 capas. Ahora vamos a mencionar un poco respecto a la arquitectura de protocolos TCP/IP. Es importante que sepan de dónde vienen los acrónimos, porque los acrónimos también suelen ser otra pregunta bastante común del examen primer parcial. TCP viene de Transmission Control Protocol, IP, Internet Protocol. Entonces, este conjunto de protocolos son el resultado de la investigación y desarrollo llevados a cabo por una red experimental de conmutación de paquetes, la denominada red ARPANET. ARPANET es la versión primitiva de Internet que ha surgido como un experimento militar, un experimento del Ministerio de Defensa, de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, DARPA por sus siglas en inglés, que es una agencia norteamericana y que, como les había mencionado, necesitaba realizar una red de alcance nacional, hablando en términos de Estados Unidos, para comunicación, para facilitar la comunicación entre las diferentes oficinas estatales del Ministerio de Defensa. Es de esa forma que nace el proyecto ARPANET, que llevado de proyecto experimental a su versión comercial, ya con muchos más cambios, se vuelve lo que conocemos hoy en día como Internet, un servicio de alcance global y de prácticamente aplicaciones eh, ilimitadas, bueno, más que ilimitadas, aplicaciones múltiples. Entonces, al contrario que en el modelo OSI, que es el que ya lo conocen muy bien debido a las exposiciones, al contrario que el modelo OSI, en TCP/IP no tiene un modelo oficial de referencia, pero la mayoría de autores de redes generalmente asumen 5 capas cuando se habla de un protocolo, bueno, de arquitectura de protocolos TCP/IP. Estas 5 capas en cuanto a TCP/IP son las siguientes: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet, la capa de acceso a la red y la capa física. De aquí ya pueden hacer una analogía más o menos de cuáles son las capas que se rescatan del modelo OSI, es decir, cuáles son las capas que se rescatan de este modelo para la posterior elaboración de OSI y cuáles son las capas que serían más propias únicamente de TCP/IP. Respecto al nivel físico, a la capa física, bueno, en la capa física hablamos en cuanto a el modo de transmisión, ¿no? El medio de transmisión, el medio físico que se utiliza para la comunicación entre las entidades. Este puede ser cable, puede ser fibra, microondas y demás. Respecto a la capa de acceso. En la capa de acceso
hablaríamos de los protocolos de enlace de datos que permiten agrupar la información, es decir, protocolos Ethernet, FDDI, RDSI. En cuanto a la capa de Internet o capa de red, esta capa de Internet utiliza el protocolo IP. En la capa de transporte, tenemos los ya conocidos TCP y UDP, ¿no? Ambos acrónimos de Transmission Control Protocol y User Datagram Protocol respectivamente. Y en la capa de aplicaciones, como ya habíamos visto el modelo de 3 capas, se pueden tener distintas aplicaciones que pueden ser Telnet, transmisión de archivos, protocolos de transmisión de archivos, o protocolos para control de mensajes y otros. Aquí en la pantalla inferior derecha tenemos una ilustración de la comunicación, bueno, del modelo de arquitectura en un protocolo, bueno, el modelo de arquitectura implementando protocolos propios de TCP/IP. En los protocolos TCP/IP, las capas que tienen interacción directa con la red de comunicación serían en la capa física y la capa de acceso a la red. Estas dos se ven involucradas directamente con la red de comunicación que está implementándose para comunicar las dos entidades, que en esta gráfica las denomina sistema de origen y sistema de destino. Luego, aquí tenemos el modelo OSI. El modelo OSI, que ya lo han realizado para sus exposiciones. Este acrónimo también es importante conocerlo. OSI viene de la sigla Open System Interconnection o Sistema de Interconexiones Abierto. El modelo OSI fue definido entre los años 77 y 83, a finales de los 70 prácticamente, por la ISO, y divide todas las funciones que tiene que realizar un sistema de comunicación en 7 niveles, que son las capas de este modelo OSI. Bueno, en cuanto a las directrices que tiene este modelo, están la capacidad de establecer, bueno, de que tiene una frontera muy sencilla entre las capas consecutivas, entre cada una de las capas que está conectadas con la capa superior inmediata y con la inferior inmediata. Estas capas fundamentalmente como están relacionadas entre sí y cada una tiene una finalidad o propósito específico. Una pregunta también muy común del primer parcial suele ser la pregunta de resuma de manera breve las capas del modelo OSI. Para tal propósito es muy útil esta gráfica que está en el libro de Stallings, pero también está en las diapositivas del docente, si no me equivoco. Entonces, esta parte de aquí es muy útil saberla o tenerla a disposición para saber cuáles son las funciones de las capas del modelo OSI. La pregunta solo te dice, resuma brevemente las capas del modelo OSI. Entonces, basta con poner las dos líneas, o quizás un poco más, si se acuerdan, si es la capa que les ha tocado exponer, la que van a describir primero, pueden complementar un poco más de acuerdo a lo que recuerden o sepan.
Para, bueno, hacer el repaso, aquí tenemos la capa de aplicación. La capa de aplicación proporciona el acceso al entorno OSI para usuarios y también proporciona servicios de información. La capa de presentación proporciona a los procesos de aplicación independencia respecto a las diferencias en la representación de los datos. La capa de sesión proporciona el control de la comunicación entre dos aplicaciones y tiene otras funciones complementarias. Establecer, gestionar y cerrar las conexiones entre aplicaciones cooperativas o cooperadoras entre sí. La capa de transporte proporciona seguridad, una transferencia transparente de los datos entre los puntos finales. Proporciona además procedimientos para la recuperación de errores y control de flujo. La capa de red proporciona independencia a los niveles superiores respecto a las técnicas de conmutación y de transmisión utilizadas para conectar los sistemas. La capa de enlace de datos. La capa de enlace proporciona un servicio de transferencia de datos seguro a través del enlace físico. Se encarga de la generación de los segmentos, es decir, la fragmentación y la creación de las tramas, llevando a cabo la sincronización, el control de errores y de flujos necesarios. En esta capa se encuentran los algoritmos que les había mencionado para control de errores, como son el algoritmo de ventana fija, ventana deslizante. Para control de flujos se tiene la parte de algoritmos de Hamming, distancia de Hamming y otros adicionales. La capa física se encarga de la transmisión y la generación de los bits no estructurados sobre el medio físico. Esta capa está relacionada con las características mecánicas, eléctricas, funcionales del procedimiento para acceder al medio físico. Este es un buen resumen para responder a la pregunta del examen que generalmente les indica que resuman las capas del modelo OSI. Quizás podrían aumentarle un par de líneas o hasta 5 líneas al modelo de aplicación y al modelo de presentación de acuerdo a las exposiciones y los resúmenes que me imagino deben tener. Entonces, eso sería un poco respecto al modelo OSI, su origen y las capas que incluye. Otra pregunta que es generalmente muy conocida en el examen, en el primer parcial, es preguntarle respecto a los puertos bien conocidos de TCP/IP. Esta pregunta también está en las diapositivas. Y los well-known ports o puertos bien conocidos en TCP/IP son los siguientes: el 21, el 23, el 25, el 79 y el 80. El 21 es para FTP, para la función de transferencia de archivos. El 23 es para Telnet, que es un servicio de conexión con la terminal, conexión con el equipo. El 25 es para SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ¿no? Protocolo de transmisión simple de correos. Tiene la función de enviar correos electrónicos. El protocolo 79 es Finger, el puerto 79 es Finger y el puerto 80 es para HTTP. HTTP, que viene del acrónimo Hypertext Transfer, Hypertext Transmission Protocol. Sí, H de Hyper, T de Text, T de Transmission, P de Protocol. Este es el protocolo que permite acceder a la red. La función lo describe como acceso a la web.
Esta tablita es importante saberla porque, como les dije, es una pregunta muy recurrente en el examen. Mencionar los puertos bien conocidos de TCP/IP. Los servicios en TCP/IP. Los servicios en TCP/IP son los servicios de terminal remota, que es Telnet. Este servicio facilita la comunicación con una máquina remota, como si el usuario estuviera trabajando físicamente en esa máquina. El protocolo FTP es para la transmisión de archivos. File Transfer Protocol facilita al usuario interactuar con un sistema de ficheros. El SMTP es, como les había mencionado, el protocolo de transferencia simple de correos. Proporciona un servicio de transferencia de correo a través de una red entre sistemas de correos que están en distintas máquinas. POP3 es Post Office Protocol, protocolo de envío, protocolo de oficina postal. Este protocolo proporciona un servicio de acceso al buzón de correo. El HTTP, Hypertext Transfer Protocol, proporciona un servicio de presentación de información. En resumidas cuentas, lo que teníamos en la tabla anterior, acceso a la web. El SNMP, Simple Network Management Protocol, protocolo de gestión, de la red simple. Facilita la gestión y administración de los elementos de la red, es decir, de los dispositivos que pueden estar en la red, los hosts, routers, protocolos y otros. Esta no suele ser una pregunta muy común, pero alguna vez creo que ha entrado en el primer parcial, mencionar los servicios de TCP/IP. Aquí tenemos una versión un poco más desarrollada de las funciones que cumple cada uno de los protocolos en el modelo OSI. Esto quizá ya es un poco largo para escribirlo en el examen, porque creo que como están dando exámenes virtuales, la metodología es de que a la pregunta, la respuesta, es decir, el ingeniero dicta pregunta, tienen 2 minutos, responden. El ingeniero dicta la segunda pregunta, tienen 2 minutos y responden. Entonces hay que tratar de ser ágiles en cuanto a las respuestas. Pero si les piden un resumen, tienen que tener lo que les vaya a pedir eh, en cuanto a la pregunta. Ahora, vamos a hablar un poco sobre direccionamiento IP. El direccionamiento IP consiste en la asignación de direcciones por medio de octetos a un equipo. Es decir, en la parte de dirección, ¿qué es la dirección? La dirección vendría a ser el equivalente a un identificador que permite saber cuál máquina es la máquina que está enviando, que está recibiendo información. El identificador más común o que hablamos de identificadores, hablando de identificadores en la vida cotidiana, es nuestro nombre. Cuando alguien quiere identificarnos o darnos un mensaje, nos busca hablándonos por nuestro nombre. Me dice, cualquier persona que me busca puede decir, Andrés, dime cuál es la práctica de tal materia o cuál es la pregunta X de la práctica de tal materia. Lo mismo, yo puedo decir, Juan, la práctica es tal, está en tal página y la puedes conseguir. Entonces, eso viene a ser un identificador. En el caso de redes, hablamos de direcciones IP, que son conjuntos de octetos que permiten identificar a un sistema, una entidad. ¿A qué me refiero cuando hablo en sistemas en conjuntos de octetos? Pues me refiero a lo siguiente.
Hablando de una dirección IP cualquiera, una dirección IP está compuesta, es un identificador compuesto de 4 bytes. 4 bytes son 32 bits. Un byte es un octeto. Entonces, si una dirección IP tiene 4 bytes, es lo mismo que decir que la dirección tiene 4 octetos. Las direcciones IP vienen categorizadas por rangos. Estos rangos son rangos que asignan direcciones IP de acuerdo a las reglas del abecedario. Tenemos las direcciones IP de clase A, las de clase B, las de clase C, las de clase D y las de clase E. Cuando se habla de una dirección IP para una máquina, hablamos en cuanto a la dirección de la máquina, pero hay datos adicionales que se necesita saber cuando yo estoy hablando en una red de comunicación respecto a una computadora o respecto a una entidad. No solo necesito saber el identificador del equipo, necesito saber también la dirección de la red y la dirección del host, o lo que es el equivalente, el net ID y el host ID. La clase A va desde el 0000 hasta el 127, 255, 255, 255. La clase B va desde el 128.000 hasta el 191, 3255. La clase C va desde el 192.0.0.0 hasta el 223.255.255.255. La clase D va desde el 224.000 hasta el 239.255.255.255. Y la clase E va desde el 240.000 hasta el 255, 255, 255, 255. Estos son los límites de cada clase. Ahora, estas son las clases en cuanto a direccionamiento IP, pero también se habla sobre máscaras de red. Podemos tener las máscaras de red que también se separan o se segregan de acuerdo a clasificaciones alfabéticas. Estas clasificaciones alfabéticas también van de la A a la B, a la C y a la D. Las máscaras, en las clases de máscaras, en subredes, siguen la siguiente denominación. La máscara de clase A tiene, por ejemplo, bueno, en decimales es 255.0.0, es decir, 255.000. La máscara de clase B tiene una denominación de 255 dos veces 0.0. Las máscaras de clase C tienen una denominación de 255 tres veces seguidas de un 0. Y las máscaras de clase D tienen la denominación de 4 veces 255. Esta es una puntualización que vale la pena hacer porque otra pregunta clásica de examen es indicar los límites de las clases de direcciones IP. Cuando les preguntan sobre los límites de clases en direccionamiento IP, lo que tienen que responder es estos límites en cuanto a direcciones IP. Pero también les suele preguntar el docente indicar las clases de máscara para direccionamiento IP. Cuando les hablan de indicar las clases de máscara, tienen que mencionar estos 4, que son la A, B, C y D, con sus respectivos identificadores, con las respectivas máscaras. Estas están en decimal, por si acaso, pero
Bueno, estas son las que son las válidas para una respuesta en el examen. Ahora, vamos a hacer algunos ejercicios respecto al direccionamiento. Tenemos en esta parte, en el lado derecho de la pantalla, una lista de direcciones IP en las que me piden identificar las clases de dirección. En este caso ya está cada una con su solución, pero vale la pena justificar por qué cada una es el tipo de dirección al que decimos en la respuesta que es. Aquí tenemos la 10.250.1.1. Entonces, nos fijamos en nuestra clasificación de direcciones IP y tenemos que desde el 0 hasta el 127 van a ser de clase A. Esta va de 0 a 127 en cuanto a su primer octeto tomado desde la izquierda. Está entre 0 y 127. Es por este 10. Es por este 10 que la máscara es de clase A. Ahora, para el segundo caso, tenemos la 150.10.15.0. La 150.10.15.0 está entre 0 y 127 para el primer octeto, contando de la izquierda a la derecha. No está entre 0 y 127. Es 150, es mayor a 127. Está entre 128 y 191. Sí, está entre 128 y 191. El primer octeto contando de izquierda a derecha es 150. Entonces es una máscara de tipo B, o es una dirección IP de clase B. Luego tenemos en la tercera dirección IP la 192.14.20. La 192.14.20 estará entre la clase A. No está entre la clase A. Entre la clase B tampoco, porque supera a 191, que es el último límite del primer octeto contando de izquierda a derecha. Es el upper bound, el límite superior de la clase B. Está entre 192.000 y 223, seguido de 3 veces 255. Sí, está bien cerca al lower bound, al límite inferior de la clase B. ¿No ve? Porque tiene 192.14.20. Está muy cerca al límite inferior de la clase B, de la clase C, perdón. Entonces, esta dirección es una dirección de clase C. Respecto a esta, 148.17.9.1. Tendría que estar en la clase B, ¿no? Porque la que habíamos mencionado hace rato, la 150, estaba en la clase B. Y en el octeto, el primer octeto de esta cuarta dirección es 148, que es cercano al octeto de la anterior máscara que habíamos visto. Pero nuevamente nos fijamos los límites de la clase B. Para la clase B tenemos a las que están entre 128.000 hasta las de 191, seguido de 3 veces 255. Entonces, esta es de la clase B. Luego tenemos 193.42.11. Esta es mayor a 192 en su primer octeto contado de izquierda a derecha. Entonces, si es mayor a 192, tendrá que estar en la clase C. Sí, efectivamente, en la clase C están las direcciones contenidas entre 192.000 hasta 223, seguido de 3 veces 255. Es una dirección de clase C. Luego, esta dirección 126.8.156.0. 126. No llega ni al 192.
192 es el inicio de la clase C. 126, si nos remitimos nuevamente a los límites de la clase A, tenemos que las direcciones de clase A están entre 0000 hasta 127, seguida de 4 veces 255. Entonces, esta dirección IP está cerquita al límite superior de la clase A, hasta 127, 255, 255, 255. Por lo tanto, va a estar contenida dentro de la clase A. Esta dirección de aquí, 220, 223, 1. Supera al 192, por lo que podría ser una dirección IP de clase C. Vemos entonces en la clase C. En la clase C están contenidas las que van de 192.000 hasta las de 223, 255, 255 y 255. Esta dirección está contenida en ese rango, entonces pertenece a la clase C. Esta otra dirección, 230, 230, 245, perdón, 230, 230, 45, 58. Nuevamente me fijo el primer octeto contando de izquierda a derecha. Es mayor al límite de la clase C. El límite de la clase C lo tienen 223. Este es 230, por lo que podría estar en la clase D. Me fijo en los límites de la clase D. Para la clase D tenemos sus límites en 224.000 hasta 239, 3 veces 255. Este primer octeto está entre 224 y 239, sí está. Entonces, esta dirección IP es de clase D. Esa sería la forma de identificar una dirección IP de acuerdo a su clase. Bien, luego tenemos este ejercicio. En el lado izquierdo de la pantalla me indica, rodee con un círculo la parte de red de cada dirección. Y en el lado derecho de la pantalla me indican, rodee con un círculo la parte del host de cada dirección. ¿Cómo se realiza la separación de el identificador de red y del identificador de host para una dirección IP? Pues esto se realiza en base a la clase de dirección IP con la que estoy trabajando. Es decir, para este primer caso tengo la dirección 177.118.4. Esta dirección 177.118.4 va a ser una dirección de clase B, ¿correcto? Porque la clase B va del 128 al 191 en el primer octeto. Ahora bien que sabemos que es una dirección de clase B, me fijo nuevamente en la tabla de direccionamiento IP, que es bastante útil. Aquí tengo para las direcciones de clase B, la parte del identificador de red son los 2 primeros octetos y la parte del identificador de host son los 2 últimos octetos, contando de izquierda a derecha. Entonces, el ejercicio me dice es circular, cerrar en círculo la parte de red. Los 2 primeros octetos son el 177 y el 100. Luego, para la segunda dirección es 119.18.45.0. Esta dirección no pertenece a la clase B, es menor a 128. Entonces, obviamente tiene que ser una dirección de clase A. Para la clase A, el identificador de red va a ser el primer octeto y el identificador de host van a ser los 3 últimos octetos. En esta tercera dirección tengo lo propio. Una dirección
cuyo primer octeto de izquierda a derecha es el 209. El 209 tendría que estar contenido en la clase C. Si está contenido en la clase C, para la clase C el identificador de red son los tres primeros octetos. Entonces, tengo que el identificador de red son los tres primeros octetos. Listo. Para esta cuarta dirección tengo que es la dirección 199, 155, 77, 56. Primero tengo que saber de qué clase es. Es menor a 192. No, no es menor a 192. Es menor a 224. Sí, es menor a 224. Si es menor a 224, va a ser una dirección de clase C, igual que la anterior. Como es una dirección de clase C, los tres primeros octetos van a ser el identificador de red. Aquí están subrayados en verde. Aquí tenemos esta otra dirección, 117, 89, 56, 45. El primer octeto es menor a 127, por lo tanto, esta va a ser una dirección de clase A. Para las direcciones de clase A, el identificador de red es el primer octeto, contando de izquierda a derecha. Entonces, su identificador de red es el 117. Para esta dirección, 215, 45, 45, 0. 215 es menor a 224, por lo que esta dirección va a ser una dirección de clase C. Si es una dirección de clase C, el identificador de red son los tres primeros octetos, es decir, 215, 45, 45. La última dirección que tenemos en este ejercicio es 192, 215, 0. 192 es menor a 192 es menor a 224. Sí, es menor a 224. Entonces, esta dirección está prácticamente en la clase C. Está muy cerca al límite inferior de la clase C. El límite inferior de la clase C es el 192.000, ¿no? Entonces, esta dirección está cerca al límite inferior de la clase C, pero no llega a ese límite. Entonces, está contenida en la clase C. Si es de clase C, el identificador de red son los tres primeros octetos, 192, 215. Esa sería la resolución para estos ejercicios de la primera columna. En la segunda columna tenemos, rodee con un círculo la parte del host de cada dirección. Bueno, ya sabemos que la parte de red, el identificador de red, depende de la clase de la dirección que estoy tratando. El identificador del host también va a depender. Para la clase A, el identificador de host van a ser los tres octetos de la derecha, que tenga los tres octetos contando de izquierda a derecha, de los cuatro que se tenga. Para la clase B, el identificador de host van a ser los dos octetos de la derecha contando de izquierda a derecha. Para la clase C, el identificador de host van a ser los dos últimos octetos contándose. No, perdón, para la clase C, el identificador de host es el último octeto que se cuenta en el lado derecho. Efectivamente vemos que en esta dirección 10, 15, 123, 50, esta es una dirección de clase A. Para la dirección de clase A, su identificador de host son estos tres octetos. Para esta dirección 171 es menor a 192, es una dirección de clase B. Entonces, esta dirección tiene como identificador de host estos dos últimos octetos. En el caso de estas dos direcciones, 198 y 223,
Tanto esta 198 como esta 223 están contenidas en la clase C. Si son de clase C, su identificador de host va a ser el último octeto contándose de izquierda a derecha. Ahora, esta dirección 1745-222-45. El primer octeto es mucho menor a 128, por lo que es una dirección de clase A. Para la clase A, el identificador de host son los tres últimos octetos contados de izquierda a derecha, es decir, 45, 222, 45. Para esta dirección que es 126, 201, 54, 231. La dirección 126, 201, 54, 231 es una dirección IP de clase A. Para la clase A, los tres últimos octetos contándose de izquierda a derecha son el identificador de host. Para esta dirección, 191, 41, 35, 112. Es menor a 192, sí, pero es mayor a 128. Entonces, una dirección de clase B. Para esta dirección de clase B, el identificador de host van a ser los dos últimos octetos contados de izquierda a derecha. Esa sería la resolución de este ejercicio. Y finalmente tenemos este ejercicio en el que nos pide: escriba la máscara de subred correspondiente a cada una de estas direcciones. Es lo que les había mencionado hace rato. En las clases de dirección IP tienen asignadas por defecto, si quieren llamarlo así, clases máscaras de subred, clases de máscaras de subred. Cada una de estas clases de máscaras de subred están determinadas por los identificadores que les había mencionado hace rato en el recuadro con texto en azul. Para la clase A era 255 seguido de 3 ceros. Para la clase B era 2 255 y 2 ceros. Para la clase C era 3 255 y un cero. Y para la clase D eran 4 255. Entonces aquí basta simplemente con identificar qué clase de dirección es para saber qué clase de máscara de subred va a tener. 177, 100, 18, 4 es una dirección de clase B, porque está contenida entre 128.000, 191, 255, 255, 255. Si es una dirección de clase B, va a tener la máscara de subred 255, 255, 00. Ahora, esta dirección, la dirección 119, 18, 45, 0. 119 es menor a 128, por lo que esta es una dirección de clase A. La clase A tiene la máscara de subred 255.000. Esta dirección 191, 249, 234, 191 es menor a 192, pero mayor a 128, por lo que va a ser una dirección de clase B. Es una dirección de clase B, su máscara de subred es 255 dos veces y 00 seguida dos veces. Esta otra dirección es 223, 23, 223, 109. Esta tendría que ser una dirección de clase C. Vamos a revisar. Está contenida entre 192.000 y 223, 255, 255, 255. Sí, está contenida en ese rango y está muy próxima al límite superior de la clase C. Es decir, que está muy cerca 223, 255, 255, 255. Pero esta dirección sigue siendo de clase C, entonces su máscara de subred es 255 tres veces seguida de un cero. Luego, la dirección 1010, 251. Es relativamente fácil saber que va a ser una dirección de clase A. Entonces, su máscara de subred va a ser 255 seguida de 3 ceros. Finalmente, esta última dirección IP es 126, 123, 23, 1.
es menor a 128. Sí, es menor a 128. Eh, esta máscara, perdón, esta dirección IP es menor a 128, pero mayor a 0. Tendría que ser una dirección de clase A. Siendo esta una dirección de clase A, el resultado que tenemos aquí está incorrecto. ¿Por qué? Porque para las direcciones de clase A, la máscara de subred es simplemente 255.000. Entonces, en este ejercicio tenemos que el resultado va a ser para esa dirección 126.123.23.1. Como es una dirección de clase A, la máscara de subred va a ser una máscara de subred de clase A. Y la máscara de subred de clase A es la máscara 255.000. Esta sería la expresión correcta para la máscara de subred de esta dirección IP. Y con eso habríamos concluido este ejercicio sobre la designación de las máscaras de subred de las distintas direcciones IP de acuerdo a su clase.